En plena era de la cirugía mínimamente invasiva, uno podría preguntarse qué lugar ocupa una técnica abierta clásica como la de Newhouse. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en este abordaje preperitoneal que es muy elegante para entender no solo cómo se hace, sino los principios anatómicos que son fundamentales y que siguen más vigentes que nunca. Todo especialista en pared abdominal debería dominarlos. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con el porqué de este abordaje. Luego, exploramos la anatomía desde una visión posterior, que es clave. Detallaremos la técnica paso a paso, analizaremos sus resultados y, al final, haremos un balance de sus pros y sus contras. Bien, empecemos por el principio. A ver, la mayoría de las técnicas históricas abordaban la hernia inguinal por delante. La idea de ir por detrás nació de una necesidad: buscar una solución a las recidivas y a ese dolor crónico posquirúrgico que se veía tanto con los abordajes anteriores. Y esto no fue de un día para otro, ¿eh? La evolución fue gradual. Charles y Henry, allá por 1920, como que abrieron la puerta. Pero fue el doctor Lloyd Nijhuis quien, en el 54, realmente la perfeccionó y la popularizó. Ahora, el verdadero punto de inflexión, el que cambió todo, llegó en 1975, la incorporación de la malla sintética. Eso redefinió por completo las tasas de éxito de esta técnica. Y esta frase del propio Nijhuis es crucial. Lo que él quería decir es que la verdadera genialidad no era el corte o por dónde entrabas, sino el concepto. Entender a fondo la anatomía posterior y el principio de reforzar toda la pared débil desde su cara interna. Ahí estaba la clave. Ahora sí, entremos a lo que hace a esta técnica tan fascinante y a la vez tan demandante: la anatomía. Porque esto exige un cambio de chip total. Hay que olvidarse de la vista anterior a la que estamos acostumbrados y adoptar una perspectiva desde el espacio preperitoneal. Desde esta perspectiva, las reglas del juego cambian por completo. El ligamento de Cooper se convierte en nuestro pilar, en nuestra ancla. Los vasos epigástricos inferiores dejan de ser un obstáculo y pasan a ser un faro que nos guía. Y bueno, la disección meticulosa de los espacios de Bogros y Retzius es el primer paso para tener un buen campo quirúrgico. Y aquí tenemos una de las guías anatómicas más elegantes de la cirugía de pared, la famosa Y invertida. Fíjense, está formada por los vasos epigástricos y las estructuras del cordón. Esta Y nos divide el espacio en tres zonas clarísimas. Medial a ella, las hernias directas. Lateral, las indirectas. E inferior, las femorales. Es básicamente un mapa anatómico de alta precisión. Pero claro, este mapa también tiene sus zonas rojas, sus áreas prohibidas. Es vital reconocer el triángulo de la muerte, donde están los vasos ilíacos externos, y el triángulo del dolor, donde está el nervio femoral. Y ojo, que estos no son conceptos teóricos, son zonas de exclusión para cualquier tipo de fijación. Un error aquí puede tener consecuencias muy serias. Y es fundamental entender que este mapa anatómico cambia drásticamente entre sexos. Esa Y invertida tan clara en el hombre desaparece en la anatomía femenina. En su lugar nos encontramos con lo que se ha llamado el trapezoide del desastre, un área donde los puntos de referencia son menos claros y la cercanía entre vasos y nervios eleva bastante el riesgo quirúrgico. De acuerdo. Con la anatomía ya clara en la mente, veamos ahora cómo se ejecuta la operación. Vamos a desglosar la técnica en sus fases fundamentales. Aquí está la esencia del procedimiento. Todo empieza con una pequeña incisión transversa. Desde ahí, se accede al espacio preperitoneal sin entrar a la cavidad abdominal. La clave aquí es la disección cuidadosa, Roma, para crear un espacio amplio que nos permite identificar bien el defecto, reducirlo y finalmente colocar la malla. Y esto es importantísimo. La malla, que idealmente es de 15 por 15 centímetros, no actúa como un simple parche. No. El objetivo es cubrir y reforzar todo el orificio miopectíneo. Así prevenimos que aparezcan hernias en cualquiera de los puntos débiles de la pared posterior. Y aquí siempre surge el debate clásico: ¿fijamos la malla o no la fijamos? Hay dos escuelas. Una que aboga por suturarla al ligamento de Cooper para una seguridad, digamos, absoluta, y la otra que argumenta que la propia presión intraabdominal, al empujar el peritoneo contra la malla, la sella en su sitio de forma natural. Así se evitan los riesgos de dolor crónico que a veces se asocian a las suturas. Muy bien, ya hemos visto la técnica.
Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tan efectiva es? Vamos a analizar los resultados clínicos y a compararla con otros abordajes. Este gráfico lo dice todo. Es brillante. En la era premaya, cuando solo se hacía una rafia, una sutura del defecto, la recurrencia era del 5%. Con la introducción de la malla, esa tasa se desplomó a un impresionante 2%. Quedó demostrado el valor de reforzar la pared posterior. Y si la comparamos con la técnica de Lichtenstein, que es el abordaje anterior más común, los datos de este estudio son muy reveladores. La técnica de Nyhus muestra una menor incidencia de neuralgia postoperatoria, de orquitis y de recurrencia. Esto probablemente se debe a que se evita manipular directamente los nervios y el cordón espermático en el conducto inguinal. Entonces, con toda esta información sobre la mesa, ¿cuál es el lugar de la técnica de Nyhus hoy en día? Vamos a sintetizar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. A ver, sus ventajas son potentes, menos riesgo de dolor crónico y es ideal para reoperaciones. Pero sus desventajas también son importantes. La anatomía no es familiar para todos y la curva de aprendizaje es pronunciada. Además, la visión del campo es casi exclusiva para el cirujano principal, lo que limita la participación del ayudante. Por eso se le ha ganado el apodo de técnica egoísta. Y justamente por estas dificultades existen contraindicaciones claras. Generalmente se evita en niños muy pequeños y en pacientes con obesidad mórbida, donde el acceso y la creación del espacio preperitoneal pueden ser extremadamente complejos. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para la reflexión. Los principios anatómicos de la técnica de Nyhus son la base, el fundamento de las reparaciones laparoscópicas modernas como el TAP y el TEP. Entonces, la pregunta es, ¿sigue teniendo la versión abierta un lugar en nuestro arsenal quirúrgico? ¿O es ya un puente histórico hacia las técnicas mínimamente invasivas? La discusión, sin duda, continúa.